Bien, pues buenos días a todos, a los que no les haya saludado personalmente. Y lo primero, pues que tengo que mostrar dos sentimientos. Uno, el de felicitación a Sergio por su proyecto, por llegar al final de un trabajo largo y duro que se ha hecho muy bien. Y el segundo, pues mi agradecimiento, pues porque me invite a comenzar la sesión y además para que me haya dado un poco más de tiempo de intervención. Yo intentaré de todas las formas no pasarme de tiempo, sino todo lo contrario, decir lo que tengo que decir. Fantástico, estamos empezando hasta en hora y ya está. Bueno, el título de mi intervención es Los instrumentos para la aplicación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, algunas características generales. Este es el sumario, el orden de lo que pienso desarrollar. Bueno, pues una introducción general, unas referencias a cosas conocidas como las incertidumbres del cambio climático y la situación actual de la producción y consumo de energía en el mundo, para lo que me ha venido muy bien un magnífico informe que se publicó justo hace ahora 15 días. Bueno, luego hablaré y enumeraré pues, los instrumentos precisamente para la aplicación de la Ley de Cambio Climático, y que se verá que son numerosísimos en la ley. Luego, pues algo sobre elaboración y aprobación de esos instrumentos, para pasar finalmente pues, a algunas palabras sobre la naturaleza jurídica de los mismos y sentar alguna serie de conclusiones. Bueno, introducción. En los trabajos que hasta ahora he hecho sobre cambio climático, y el primero de todos fue precisamente en un libro dirigido por Sergio y resultado de una jornada que se hizo aquí antes de la pandemia. En esos trabajos, como digo, pues he hablado de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética como una ley incompleta. El primero de ellos se refería al proyecto de ley, luego ya a la ley. La verdad sea dicha que en la tramitación parlamentaria el proyecto varió poquísimo y nada en lo sustancial. ¿Y por qué incompleta? Pues por varias razones. Primero, porque las remisiones de esa ley a lo que es el objeto de hoy, a distintos instrumentos, son numerosísimas, a lo que se suman muchas remisiones al ejercicio de la potestad reglamentaria, la formulación de proyectos de ley, y todo eso, remisiones, que hoy vamos a ver unas cuantas, acompañado de una característica de la ley clarísima, que decisiones propias, vinculantes de la Ley de Cambio Climático son poquísimas, y las pocas que se adoptan, incluso recubiertas de un halo de discrecionalidad. Luego pondré algunos ejemplos evidentes. Bueno, pues una ley incompleta. ¿Qué transforma la Ley de Cambio Climático por sí misma? Nada. ¿Qué se podrá transformar a través de esas emisiones? Pues ya se verá, pero desde luego no hay todavía la más mínima posibilidad de explicar unas transformaciones que se hayan producido en el ámbito climático, ambiental, económico, social, como consecuencia de esa ley. Yo hablo de instrumentos. Luego veremos que la palabra instrumentos pues no es una palabra legal. La ley habla de planes, de planes, de estrategias, de calendarios, de informes. ¿Son planes? ¿Los planes son norma? ¿Ante qué estamos? Bueno, pues elijo como una denominación más neutra, más general, aplicable sin ningún problema para todos, la palabra
instrumentos. Y en torno a esos instrumentos pues se monta esta intervención. Sobre esos instrumentos, el marco jurídico que la Ley de Cambio Climático tiene, pues le pongo dos calificativos: parcial y asistemático. Bueno, el legislador tampoco tiene obligación de ser un libro abierto, no tiene que pertenecer a la pandeística alemana y a los esfuerzos doctrinales para tener todo perfectamente hilado. No se le puede exigir nada a ese legislador y mucho menos al que tenemos aquí. Pero lo cierto es que, como no haya estudios doctrinales serios de personas que, como yo, parece que no tienen que hacer otra cosa en la vida, entender ese instrumentario de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pues es imposible, ¿no? Y sobre todo lo que es imposible es prever, tal y como lo hacemos los juristas, un desarrollo futuro, una interrelación entre esos distintos instrumentos que pueden entrar entre sí en relaciones de complementariedad, supletoriedad, conflicto, como no, conflicto máxime si tenemos en cuenta que las pocas leyes de cambio climático, menos mal que son pocas, que hay en las comunidades autónomas, pues tienen sus correspondientes instrumentos también para el desarrollo. Bueno, la mayor parte de los autores que se han metido en esta senda hasta ahora hablan de que esos instrumentos pues son muestras de planificación. Bueno, pues depende cómo se contenga el concepto de lo que es la planificación administrativa. Desde luego, la planificación administrativa siempre al jurista de lo público, le plantea problemas como la naturaleza jurídica de los planes, cómo se controlan, si se pueden controlar por los jueces y tribunales, la extensión de los poderes de control. Estos planes pueden vincular la actuación de las administraciones públicas, la actuación de los ciudadanos, bueno, del sector público, del sector privado, pues es un problema. Y luego, bueno, pues hay instrumentos que se denominan planes y no lo son, y instrumentos que no se denominan planes y sí lo son. Bueno, en torno a eso, pues va a ir habiendo respuestas en el trabajo, ¿no? Con sus limitaciones. Inmediatamente se va a ir viendo que la realidad jurídica a la que nos enfrentamos es impresionante, es imposible. Habría que hacer varias tesis doctorales si se quisiera llevar a cabo un trabajo minucioso, teniendo en cuenta que además bastantes de estos instrumentos ya han sido publicados y algunos, cosa curiosa, antes de la propia promulgación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Bueno, pues limitaciones por motivos lógicos, hasta dónde se puede llegar. Este no es para mí el trabajo último que dedicaré a estas cuestiones y desde luego reitero la advertencia, excepto algunas menciones que en el texto que tengo ya más o menos escrito hago a leyes autonómicas de cambio climático y a determinados instrumentos de cambio climático de las comunidades autónomas, pues no lo voy a examinar. Bueno, avanzamos un poco más. Claro, estos instrumentos, ¿para qué sirven? Pues es bien fácil decir, para aplicar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Sí, pero ¿qué es lo que pretende la Ley de Cambio Climático y qué es lo que pretenden los instrumentos cuando la propia ley en los artículos correspondientes pues habla del contenido, de la finalidad, etcétera? Bueno, pues lo podemos, digamos, como todo, resumir en pequeñas palabras, en frases muy concretas. Pues estos instrumentos, como la ley, tienen que contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el cumplimiento del Acuerdo de París de 2015. Bueno, lo podríamos decir así, conocemos el contenido del Acuerdo de París, España firmó el mismo, se ratificó, entró en vigor, hay que llevar a cabo una serie de actuaciones, la ley se
se elabora y aprueba para ello y los instrumentos que contiene la ley tendrán que servir. O sea, con otras palabras, con otras frases, con otra expresión, se quiere descarbonizar la atmósfera. Bueno, llamó la atención que gases de efecto invernadero y carbono no es exactamente lo mismo, son cosas diferentes, pero bueno, nos sirve descarbonizar la atmósfera, conseguir la neutralidad climática en el año 2050, con el entendimiento de qué es neutralidad climática, bueno, que las emisiones se compensen con la acción de los sumideros que de diversas formas puede tener cada país, y en el año 2050 España, como la Unión Europea en la que se inserta España, habrá conseguido la neutralidad climática. Pero aquí hay un problema fundamental, básico, que yo creo que marca, no mi problema, marca las políticas de cambio climático aquí y en cualquier lugar. Disminuiremos la concentración de partículas de carbón en la atmósfera, llevaremos a cabo la descarbonización de la atmósfera. ¿Qué atmósfera? La que está encima de cada país. Pero es que alguien, en su sano juicio, puede afirmar que conoce el origen de las partículas de carbono o de gases de efecto invernadero que existan en cada país, y avanzando mucho más en esa misma dirección, es que las partículas de carbono, la concentración de carbono, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera de un país depende de la acción climática a través de la ley, de estos instrumentos, que un país concreto haya llevado a cabo. La respuesta a todas estas preguntas que he hecho es negativa. O sea, es imposible conocer el origen de las partículas de carbono que haya sobre la atmósfera española, por decir una barbaridad, y es imposible también establecer la relación entre la acción climática que lleve a cabo España, Europa, los 27 miembros de la Unión Europea y el conjunto del estado de carbonización o de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Como con brillantez ha dicho uno de los mejores pensadores españoles que existen, Ramón Folch, bueno, pues la verdadera globalización es el cambio climático. Y esa, digamos, globalización verdadera, ¿no?, de la que hablábamos hace 15 o 20 años cuando se empezó a hablar de la globalización, el cambio climático, lleva consigo pues unas consecuencias evidentes sobre el tipo de preguntas que he hecho y la acción consiguiente que se pueda conseguir. Bueno, y en este punto dije al comienzo de mi intervención que se ha publicado un informe pues muy importante sobre el estado de la producción y consumo de energía en 2023. En la pantalla pueden leer pues el título de este informe y en mi ponencia pues quién es el autor del mismo, un prestigioso instituto de energía, varias consultoras. Resumo aquí lo que ese informe indica sobre el estado de producción y consumo de energía en el mundo en 2023, o sea, hace como 6 meses. Primero, constatación, se ha consumido más carbón que nunca a lo largo de la historia en el año 2023. El 81% de la demanda energética mundial es de combustibles fósiles, 81%. El carbón es el segundo combustible más demandado, tras el petróleo. El aumento de consumo de carbón el año pasado fue 7 veces superior al promedio de los 10 años anteriores. Las emisiones de CO2 alcanzaron el récord histórico de 40 millones de gigatoneladas. La mayor parte de los incrementos en relación a lo que digo son debidos a 2 países, China e India. Pero, Francisco, ha tirado como... Yo aquí se ha... Francisco también ha hablado con Luis Carlos de esto. Los incrementos debidos de los que estoy hablando han sido debidos a China e India, que con Rusia
tienen las 2/3 partes de las reservas mundiales de carbón. Pero es que todas esas cifras se explican por una razón, yo creo, económica muy clara. El carbón es el recurso energético más barato e incluso, y además, su precio bajó el 60% en 2023 respecto a los precios de 2022. China, esto lo estoy leyendo literalmente lo que dice en la pantalla, aunque sea aburrido, porque no quiero cometer un error. China autorizó en el primer semestre de 2023, no se tienen cifras del segundo semestre, plantas de producción de energía térmica carbonífera por valor de 50 gigavatios de potencia. Las compañías energéticas llevaron a cabo inversiones de más de 40.000 millones de dólares en sectores relacionados con combustibles fósiles. La lógica económica dice que si han hecho esa inversión es porque esperan un retorno económico, si no, sería absolutamente incomprensible. Y mientras tanto, ha habido sentencias importantes sobre limitaciones de las emisiones de gases de efecto invernadero en Holanda y relativa a Suiza. Bueno, pues yo creo que eso es importante que tengamos conciencia del mismo para también situarnos en un momento determinado sobre la acción de la ley española de cambio climático, las consecuencias de la misma y los instrumentos que ahora comienzo a examinar y dando algunos datos de cuando en cuando sobre los mismos. Bueno, en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética hay unos instrumentos que se autodenominan planes. Bueno, el más importante, claro, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. El plan, iré diciendo cosas sobre este plan a lo largo de la intervención. Ahora simplemente leo el Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación Urbana, planes de movilidad urbana sostenible, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, claro, muy vinculado al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Por cierto, estos dos que aparecen en rojo tienen un origen anterior a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. No han sido, aunque se recoge en la Ley de Cambio Climático esta denominación y ciertas informaciones sobre su régimen jurídico, son anteriores. Un plan que no se nombra, no se le da una denominación para que los centros de la Administración General del Estado reduzcan su consumo de energía en 2030. Pero la disposición adicional 9ª, que es la que trata de este plan, no indica cosas tan básicas como quién lo elabora y, sobre todo, quién lo aprueba. Segundo grupo de instrumentos, las estrategias. Bueno, una palabra curiosa. En el contexto de la ponencia, pues hablo muchas más cosas sobre esto, pero ahora simplemente, pues, ¿qué es una estrategia? Me he ido a un lugar muy bueno, pues es el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que da varias acepciones. La segunda y la tercera de la palabra estrategia es arte, traza para dirigir un asunto, proceso regulable, conjunto de las reglas que buscan una decisión óptima en cada momento. Esta tercera acepción del diccionario ya nos está, reglas, conjunto, nos está introduciendo un poco, sin querer precisar, en que una estrategia pues podría ser también algo que tuviera una veste jurídica. Desde luego no la voy a calificar como norma. Dentro de estas hay muchas. Por orden, como siempre, del articulado de la ley. La estrategia de descarbonización a 2050, quizás la estrategia, uno diría, más importante, también anterior a la ley de cambio climático. La estrategia a largo plazo, ¿cuál es el plazo? Para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España. La estrategia del agua para la transición hidrológica, artículo 19.2, que por los motivos que sean, y los ignoro,
y eso que he intentado enterarme, cuando se publica esta estrategia, esta ya sí, después de la Ley de Cambio Climático, cambia su nombre y se llaman Orientaciones Estratégicas sobre Agua y Cambio Climático. Yo creo que hay una especie de autorrestricción del valor, no es una estrategia, son orientaciones que son estrategias. Bueno, cuestión curiosa. Estrategia internacional en materia de agua. Esto lo pongo entre paréntesis porque de esta estrategia no habla la Ley de Cambio Climático, pero claro, la digo justo a continuación de la otra. Y sin embargo, el MITECO, Ministerio de Transición, etcétera, la ha publicado en diciembre de 2023, hace 4 días, aunque no está aprobada, ni se sabe quién tendría que aprobarla. Solo está publicada y se puede ver en la correspondiente página web. La Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica. La Estrategia Específica de Conservación y Restauración de Ecosistemas y Especies especialmente sensibles a los efectos del cambio climático. Bueno, estas estrategias son de la Ley de Cambio Climático, pero muy relacionadas pues, con la legislación específica de parques nacionales, de biodiversidad, etc. La estrategia de la transición justa, la pongo en rojo, porque también es importante. Pero, ¿estrategia o estrategias? ¿Por qué? Bueno, pues conviene ver, hablé al principio en mi introducción del que el marco jurídico de estos instrumentos en la Ley de Cambio Climático es parcial y asistemático. Y ahora tendríamos que sumarle otra calificación, e impreciso, porque en un determinado momento y en la rúbrica del artículo se habla de estrategia, pero en un párrafo se habla de estrategias en plural, pero ¿hay una o hay dos? Pues no lo sabemos además, porque hay una publicada, pero no está aprobada. Y claro, esta es una estrategia fundamental, porque de esa estrategia publicada, pero no aprobada, derivan convenios de transición justa, de los que luego hablaré. La estrategia de financiación climática internacional, la estrategia de impulso del transporte de mercancías por ferrocarril en el marco de su planificación estratégica. Y estas son todas las estrategias, salvo que yo me haya confundido y no haya recogido alguna. Bueno, valiente número de estrategias, de planes, de instrumentos. Si además nos vamos a ver las mismas, que son bastantes ya publicadas, los miles de páginas que ocupan todos estos documentos son impresionantes y el trabajo que ha asumido la Administración para su redacción, curioso también. Bueno, algunos instrumentos de los que ya he nombrado tienen en el marco jurídico de la ley, además, un desarrollo. Se dice esos instrumentos cómo se deben desarrollar, que no aplicar. Primero el desarrollo, luego la aplicación. Por ejemplo, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se desarrolla por programas de trabajo de 5 años de duración y están publicados. El último llega hasta el 23, se supone que pronto se publicará el otro. Y por planes sectoriales de adaptación por ministerios, que no hay ninguno. La estrategia de transición justa se desarrolla por convenios. Según la página del Instituto de Transición Justa, a fecha de hoy, de ayer, se han aprobado 15 convenios de transición justa, curioso, en una estrategia que no ha sido aprobada por acuerdo del Gobierno de la Nación. Luego hay otros instrumentos que son ajenos, su origen está fuera de la Ley de Cambio Climático, pero son nombrados por ella. Y además son nombrados por ella para decir que deben ser modificados o adaptados en función de los contenidos que se deriven de la propia ley. La Estrategia España Digital, artículo 6, que no existe, pero existe un documento del año 21 que se llama Agencia España Digital, anterior a la Ley de Cambio Climático. Es la estrategia de la que habla la ley. La estrategia de adaptación de la costa a los efectos del cambio climático. Esto viene de una modificación de la Ley de Costas del año 2013. Ya se publicó esta estrategia en el año 2016.
y ahora ordena su adaptación, su modificación, la Ley de Cambio Climático, el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, las estrategias plural españolas de ciencia y tecnología y planes estatales de investigación científica, técnica y de innovación, y la estrategia española de economía circular, España Circular 2030. Bueno, la verdad es que ya llevamos un rato nombrando instrumentos, nombrando planes, estrategias, instrumentos de la ley de cambio climático de fuera, pero que la ley lo mete dentro. Bueno, ya se pueden imaginar que dentro, ya lo saben porque han leído la ley, por supuesto, todo esto es lo que ocupa una parte sustantiva de la ley. El hablar de estos instrumentos, el decir cuál debería ser su contenido, pues cuando vamos sumando, pues son la mayor parte de las páginas de esa ley, cuyo calificativo como incompleta ya no necesita demostración. Luego hay un instrumento de una importancia fenomenal, volveré varias veces sobre ella, sobre ese instrumento, es femenino, es la estrategia de almacenamiento energético, que no se menciona en la ley. Y eso que en la ley, el artículo 7, trata del almacenamiento energético. La estrategia es anterior a la, porque ya está publicada, anterior a la ley de cambio climático, y curiosamente, siendo de febrero la ley de cambio climático es de mayo, no se habla de la misma, ni para prever adaptación, ¿no? La estrategia internacional en materia de agua, de la que ya he dicho algunas cosas hace un momento. Bueno, algunos de estos instrumentos tienen su origen en el derecho europeo, en el derecho de la Unión Europea, varios de ellos. Pues, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el que dije que era el más importante, se viene del Reglamento de Gobernanza del año 2019. La Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo del Reglamento de Gobernanza, los artículos correspondientes. España ha traducido Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo en el Reglamento de Gobernanza por Estrategia de Descarbonización a 2050, que es un largo plazo, desde luego. Pero hay instrumentos de derecho europeo que no están nombrados en la Ley de Cambio Climático. Pues la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea de 2030, que está en una comunicación de la Comisión de 2020, o sea, anterior a la Ley de Cambio Climático. La estrategia, este nombre es genial, sobre la oleada de renovación para mejorar la eficiencia energética de los edificios. También es de una comunicación de 2020 y vuelve sobre ella una directiva de mayo de este año, muy reciente. Bueno, y todo esto se mueve, podríamos decir, dentro de lo que serían políticas públicas, porque claro, estas estrategias, estos planes, pues tienen que ser, han sido ya algunos de ellos, bastantes, elaborados por el aparato estatal de la Administración General del Estado, aprobados, algunos de ellos por acuerdos del Consejo de Ministros, y rastro de esa aprobación en la página correspondiente del Boletín Oficial del Estado. Pero la Ley de Cambio Climático no se limita a hablar de las políticas públicas que deben de traducirse en toda esta serie de instrumentos, sino que le da diversas instrucciones variadas y complejas al sector privado o a concretas organizaciones públicas. Esto bajo la fórmula de encargar la realización de informes que deberán estas, ahora vamos a ver quiénes, realizar y pasar luego a los órganos correspondientes de la Administración General del Estado, porque se supone que con estos informes se podrían modificar, adecuar las políticas públicas reflejadas en esos instrumentos, estrategias, planes, etc., ¿no? Bueno, de todo lo que sigue a continuación, no hay ni uno solo publicado. Informes anuales, por lo tanto, la ley es del 21, tendrían que haber aparecido 3, de evaluación del impacto financiero sobre la sociedad de los riesgos asociados al cambio climático. Una serie de sociedades mercantiles están obligadas a ello. Informes bianuales que el Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores,
y Dirección General de Seguros y Pensiones elaborarán conjuntamente. O sea que esas tres organizaciones básicas en la estructura económica y financiera del país tienen que ponerse de acuerdo para elaborar estos informes, no ha aparecido ninguno, sobre el grado de alineamiento con las metas climáticas del Acuerdo de París y de la normativa de la Unión Europea basada en escenarios futuros y sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y de las... hay que coger aire, no hay ni un punto y aparte en todo esto, y de las políticas para combatirlo que se coordinará en el ámbito de la autoridad macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera. Bueno, no se conoce. Informes bianuales que el operador del sistema eléctrico, el gestor técnico del sistema gasista y la compañía logística de hidrocarburos deben remitir al Ministerio para evaluar riesgos y oportunidades asociados a un sistema energético descarbonizado. No se conoce. El Gobierno puede requerir, no ha requerido, al operador de mercado, al operador del sistema, a los transportistas y a los distribuidores, o sea, a todos los sujetos que son nombrados individualmente en la ley del sistema eléctrico, para que elaboren y presenten una estrategia de descarbonización. Atención, es una estrategia de descarbonización propia, no es una estrategia de descarbonización a integrar en la estrategia de descarbonización a 2050 que decíamos antes. No se conoce si ha habido requerimiento y no se conocen los informes. Seguimos. Las compañías aéreas, los entes gestores de los aeropuertos de interés general y las empresas proveedoras de servicios de tránsito aéreo deben formular planes estratégicos de sostenibilidad ambiental. Se supone que deben formularlos y comunicarlos al aparato estatal. No se conoce. Hasta aquí los instrumentos de todo pelaje que he ido nombrando y una serie de características sobre ellos. En la ponencia por escrito, obviamente, pues se escriben las fechas de cada uno de ellos, publicación, características, cosas de esas, ¿no? Que a efectos de esta intervención, pues no son importantes. Ahora el siguiente punto, elaboración y aprobación de instrumentos, ¿no? De nuevo, pues lo que dice la ley es parcial, asistemático e impreciso. Lo he dividido de la siguiente forma. Primero, las formas de intervención del Gobierno de la Nación, mediante Real Decreto. Mediante Real Decreto para los dos instrumentos que ven allí, los dos, desde mi punto de vista, básicos y más importantes y, por lo tanto, que deben ser aprobados por la máxima forma que el Gobierno tiene de expresarse, Real Decreto, ¿no? El Plan Nacional Integrado de Energía y Cambio Climático, pero como es anterior a la ley, no se aprobó por Real Decreto, sino por acuerdo del Gobierno. La estrategia de descarbonización, pero como es también anterior a la ley, el Gobierno no tuvo la tentación de aprobarlo por decreto, sino por acuerdo del Gobierno, o sea que la forma primigenia de intervención del Gobierno en este ámbito por medio del Real Decreto está por inaugurar. Un axioma importante, porque en algún autor lo he leído y eso no es cierto. En la ley se habla de planes y de estrategias. No es cierto el axioma, visto lo visto, de que los planes se aprueban por Real Decreto y las estrategias por acuerdo del Gobierno. No, acabamos de ver una estrategia por Real Decreto, un plan, el único que se dice por Real Decreto, el resto de los planes, cuando se precisa, es por acuerdo del Gobierno. Las comunidades autónomas, ¿participan en todo esto? Bueno, la intervención de las comunidades autónomas la tenemos que ver de dos formas. Nos guía la Ley de Cambio Climático de esa forma. Primero, en relación a la existencia de determinados instrumentos. El Plan Nacional de Acción por el Cambio Climático se dice que existirá sin perjuicio de las competencias de las administraciones públicas. Lo pongo en rojo. De las administraciones públicas, de todas las entidades locales, las diputaciones provinciales, las administraciones públicas,
La pregunta es ¿por qué? Sobre todo si leemos lo siguiente. La estrategia del agua para la transición ecológica se aprobará sin perjuicio de las competencias que correspondan a las comunidades autónomas. Aquí las comunidades autónomas, en el otro lugar las administraciones públicas. Razón de ser profunda, la ignoro. Aparente, bueno, porque hay comunidades autónomas que tienen cuencas propias. Estamos hablando de la estrategia del agua, por lo tanto, podría haber una estrategia del agua para las cuencas propias de las comunidades autónomas y el Estado parece no se querría meter en la misma. Eso en cuanto a la existencia de esos dos, en los únicos casos que se nombran las comunidades autónomas. Pero ahora para el procedimiento de instrumentos concretos. Fíjense las expresiones que utiliza la ley. Necesaria participación de las comunidades autónomas. Eso se dice en la estrategia específica de conservación y restauración de ecosistemas. Necesaria participación de las comunidades autónomas para su presentación en el plazo de 3 años a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Pero las comunidades autónomas participan cuando llega la estrategia a la Conferencia Sectorial o antes para construir una estrategia sectorial que se presente a la Conferencia Sectorial. No se conoce porque tampoco existe. Con la participación de las comunidades autónomas. Eso es lo que se dice respecto a la estrategia de transición justa, pero no sabemos qué habría sucedido porque no se ha aprobado la estrategia de transición justa, aunque sí se hizo pública. Previa puesta en común con las comunidades autónomas a través de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático. Y esa previa puesta en común es para el Plan Nacional de Acción Climática, pero como el Plan Nacional de Acción Climática es previo a la Ley de Cambio Climático, tampoco sabemos de que haya existido esa puesta en común. Y la verdad sea dicha que desde el punto de vista jurídico, la expresión puesta en común es bien singular acerca de su real contenido. Tercero, ¿y los ciudadanos? Los ciudadanos participan en la elaboración de estos instrumentos. El artículo 39 de la ley es taxativo. Habrá participación pública en todos los procesos de elaboración de planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter general. Programas quería haberlo puesto en rojo porque no hay un solo programa así denominado en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Pero es evidente que el que redactó aquí pensaría no me vaya a dejar algo. O sea, participación ciudadana en todo. ¿De qué manera? En los términos previstos en la ley específica para esto, la ley de 2006. Y yo sospecho que habría un papel muy importante en el llamado Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética. Atención, personas expertas en cambio climático, pero claro, este tendría que crearse y no se ha creado todavía, ¿no? Vamos llegando al final. Y veo que aún no he agotado mi tiempo. No, bueno, pero estoy llegando ya al final, lo digo por si alguno se está cansando, que lo entendería perfectamente. Bueno, solo en el caso del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima puede hablarse de naturaleza reglamentaria. Puede hablarse porque unas 2 sentencias del Tribunal Supremo así lo han dicho. Es una naturaleza reglamentaria bien sui generis, porque este plan no se ha aprobado por Real Decreto, que es como se aprueban los reglamentos del Gobierno, sino por acuerdo del Gobierno. Bueno, dejemos de lado esa peculiaridad, porque lo importante, a mi parecer, no es que tenga naturaleza reglamentaria. Lo más importante de esas sentencias, que pongo ahí las fechas 18 y 24 bien conocidas del año 2023, sino que no hay control judicial posible del contenido de ese Plan Nacional Integrado. Y además me parece bien, tal y como lo razona el Supremo, ¿no? ¿Y las estrategias qué naturaleza tienen? Bueno, pues aquí siento muy
limitadamente lo que se desarrolla un poco más. Las estrategias, en la ponencia escrita, no vinculan la actuación de las administraciones públicas o de los ciudadanos. Se pueden modificar libremente. Si el Gobierno actúa contra las estrategias, no hay reproche jurídico a formular. Y si los objetivos de las estrategias no se cumplen, tampoco hay reproche jurídico. Yo creo que una de las cosas que se pueden ir deduciendo de todo esto es que los instrumentos, como la misma Ley de Cambio Climático, son muestra de una clara deferencia del legislador al Gobierno para su libre actuación, a lo que se suman pues las escasísimas decisiones vinculantes de la Ley de Cambio Climático. Y antes dije que iba a poner un ejemplo y ahora lo pongo, de cómo se configuran las decisiones teóricamente vinculantes. Fíjense, se ha hecho mucha propaganda porque hace 4 o 5 años esto tenía mucha actualidad. El fracking, el fraccionamiento hidráulico, la ley es taxativa, prohíbe el fracking. ¿Pero qué fracking prohíbe? El de alto volumen. Bueno, ¿y a partir de qué cantidad comienza el alto volumen? ¿A partir de qué momento está prohibido el fracking? Esto en este momento no tiene el más mínimo interés porque no hay una sola solicitud de fraccionamiento hidráulico en el país. Hace 5 o 6 años sí que existía, ahora no existe. Pero no existe por una razón muy sencilla, por los precios a partir de los cuales el fracking es rentable. Pero en todo caso, los que hipotéticamente dentro de 1 año, dentro de 2, si el fraccionamiento hidráulico es rentable y quieren formular, se tropezarán con esta prohibición del fracking de alto volumen. ¿Y el mío es de alto volumen o no lo es? ¿O sucederá lo mismo que en los parques eólicos que se fraccionan para que no deban ser objeto de control, etcétera? Cuestión que ya sabemos bien. Otra prueba de la deferencia, y esta me parece fundamental, en este caso sería autodeferencia del Gobierno hacia sí mismo, es la introducción de un nuevo uso del agua, el llamado almacenamiento hidráulico de energía, que ha tenido lugar hace poquísimo tiempo, unos meses, ¿no? Curioso, el almacenamiento hidráulico de energía, el añadir un nuevo uso del agua al artículo 60 del texto refundido de la Ley de Aguas, modifica una cuestión presente en el derecho español, al menos desde la Ley de Aguas de 1866, con algún cambio terminológico. Se ha modificado ahora, pero atención, ese cambio no estaba previsto en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el artículo específico que trata del almacenamiento energético. No estaba previsto en las orientaciones estratégicas sobre agua y cambio climático, que son de diciembre de 2022. Y no estaba previsto en la estrategia de almacenamiento energético, que es de 2021. Luego, un cambio fundamental en el ordenamiento jurídico del agua se ha producido y que además se ha presentado como esencial para la lucha contra el cambio climático, se ha producido sin que estuviera previsto en ningún lugar ni de la ley ni de los instrumentos para desarrollar la ley. Y atención, lo que me he callado hasta el final, y se ha hecho por el Real Decreto Ley 8/2023 de 27 de diciembre, por la acción del propio Gobierno. O sea, no ha habido discusión pública sobre un cambio trascendental en el ordenamiento jurídico. Bueno, razones de todo este tipo de actuar, que es bien curioso cuando se junta todo en un mismo paquete y se le dan vueltas y se intenta ser de lo más riguroso y pandectístico posible en la contemplación de la cuestión. Bueno, probablemente todo esto se basa en algo que no suele decirse, pero que es la realidad. Cuando hablamos de cambio climático y cuando hablamos de la manifestación de la lucha contra el cambio climático, no estamos hablando de política ambiental, estamos hablando de política económica. Yo creo que eso es esencial, palmario, evidente. Y claro, en política económica, las formas de contemplar la situación y la actuación son muy distintas
de las políticas urbanísticas, de ordenamiento del territorio. La sentencia de 24 de julio de 2023 lo ha visto clarísimo y estoy de acuerdo plenamente con ella. El Tribunal Supremo ha hecho una sentencia, digamos, de bandera para ostentar los españoles legítimamente ante estos intentos y realidades de justicia climática que estoy seguro que en cualquier momento se trasladarán a Rusia, China y la India para formular ante los tribunales correspondientes las consiguientes acciones para la reducción de los gases de efecto invernadero. Acuérdense de las cifras que decía. El Tribunal Supremo ha dicho, para decir que no iba a entrar en la consideración del contenido del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que no lo hacía porque ello sería afectar a las políticas en materia energética, lo que sería remodelar toda la política económica y social del Estado, la ampliación de los porcentajes de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Es lo cierto que la decisión que ello comporta afecta a los más amplios sectores de la política nacional, pudiendo decirse que no quedaría materia alguna de la política que debe aprobar la Administración que no quedara afectada. Limitaciones, por tanto, del control judicial y las recomendaciones últimas que uno debería hacer ante todo ello: máxima transparencia en la elaboración de los instrumentos de desarrollo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y máximas posibilidades de debate político en las Cortes Generales y en los parlamentos territoriales sobre estos instrumentos. Sergio, he concluido. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Antonio. Esta es la razón por la que Antonio empezaba, ya no lo podíamos imaginar todos. Podríamos dedicar incluso unos minutillos, 5 minutos, si tenéis alguna pregunta o lo podéis plantear más adelante. En todo caso, como vamos a estar un día y medio en petit comité, tendremos ocasión de hablar. Entonces, si no hay ninguna pregunta, si os parece, pasamos inmediatamente. Vamos a pedirle al profesor titular acreditado catedrático Martínez Pérez que pase por aquí a moderar. Y Teresa, Ángel, nos colocamos.